Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio en el que nos encontramos con el Señor a través de estas charlas que se nos permiten tener aquí en esta preparación a nuestra fiesta solemne de Santa Mónica. Hoy, como vimos, desde la mañana tuvimos en la novena ese valor de la vida de oración en Santa Mónica, y que debe ser en nosotros, y por eso estamos aprendiendo a orar, aprendiendo los elementos fundamentales de este tema tan interesante que es la oración, pidiéndole al Señor que con su Espíritu Santo nos enseñe a orar. Y ahora en estos días estamos aprendiendo lo que decimos en el Padre Nuestro, porque son frases sencillas, son frases cortas que nos aprendimos desde hace muchísimos años, pero que muchas veces no entendemos completamente lo que estamos pidiendo. Bien. ¿Quién más nos llega por aquí? Marta Quintero, Fanny Socorro Jaimes, Antonio Jaime Salva, Dani Melo y Celsa Sánchez acabaron de llegar. Bueno, muy bien. Vamos a disponernos para este encuentro con el Señor, y por eso empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, digan todos conmigo, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, vuélvele a decir, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Ven sobre nosotros, Espíritu Divino, y danos la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento para poder comprender todo esto que el Maestro nos dejó escrito en las Sagradas Escrituras y nos enseñó. Queremos ser humildes. Queremos ser esos humildes de corazón, esos mansos y humildes de corazón a los que el Padre del cielo se revela. Y queremos serlo para poder aprender, para poder entender, para poder conocer, para poder profundizar en los misterios de Dios. No es fácil para nosotros limitados, y a veces
distraídos en lo que los sentidos nos presentan y las emociones nos presentan, no es fácil comprender las cosas de Dios, las cosas trascendentales, porque intentamos hablar de lo desconocido con un lenguaje humano para conversar de lo divino, de lo trascendente, de lo que solo se puede captar por el Espíritu cuando está dispuesto e iluminado por tu Espíritu Santo. Por eso ven, Espíritu Santo, inspíranos, danos docilidad, danos entendimiento. Queremos, como Pedro, que se nos revele que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Queremos aceptarlo en nuestro corazón y queremos amarlo para servirle por la eternidad. Amén. De la primera carta de San Pablo a Timoteo. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere. Y lo que Dios quiere es lo que nosotros llamamos voluntad. Y hoy tenemos en este desglose, en este conocimiento del Padre Nuestro, tenemos dos peticiones más. Ya estudiamos el encabezado, Padre Nuestro que estás en el cielo. Ayer estudiábamos las dos primeras peticiones. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y hoy tenemos las siguientes dos, la tercera y la cuarta. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Habíamos dicho ayer que el Padre Nuestro, las peticiones del Padre Nuestro, que son 7, se dividían en dos grupos, 3 que se refieren a Dios. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hasta la tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y a partir de la cuarta, quinta, sexta y séptima, se refiere más directamente a nosotros, los seres humanos, a nosotros los hermanos, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar por esta, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Nosotros hemos hablado que Dios Padre es bueno, que Dios Padre es misericordioso, que Dios Padre es puro, que Dios Padre es santo, que Dios Padre es compasivo, que Dios Padre es fiel, que Dios Padre es leal, que Dios Padre ama a sus hijos, que Dios Padre espera en sus hijos, que Dios Padre confía en nosotros, sus hijos. ¿Cierto? Todo eso hemos hablado de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios busca? Especialmente esta voluntad, ¿sí? Cuando decimos qué es la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a la voluntad de Dios no solo para nosotros, sino para todo el universo, para todo lo creado,
para todos los seres existentes. ¿Sí? Y tenemos que afirmar que voluntad de Dios es lo que Él desea, lo que Dios desea para todos por igual. Y Dios desea que todos se salven, que todos los hombres se salven, si hablamos de la humanidad, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, Dios, que es verdad, quiere que nosotros también conozcamos la verdad, para que, conociendo la verdad, nos adhiramos a la verdad, nos unamos a la verdad, y de esa manera vivamos la voluntad, su voluntad, que es vida y salvación para todos y para todo. Porque como dice algunos textos, ¿cierto? Algunos textos, a ver si encuentro uno. Bueno, estoy como perdido con esos textos. No los apunté aparte y ahora se me van extraviando. Por aquí creo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero Dios quiere también que toda la creación tenga a Cristo por cabeza, lo del cielo y lo de la tierra, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios quiere realmente que todos nos adhiramos a su voluntad y que de esa manera Cristo reine y Cristo sea el Señor de todo. Por eso empezaba con este texto: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la voluntad de Dios es la salvación de toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos condenemos. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro, ¿qué otra cosa es la voluntad de Dios? La otra cosa que es voluntad de Dios es el amor. El amor, porque precisamente en el amor se unen toda la ley y los profetas. Cuando a Jesús le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Estos dos mandamientos son los más importantes y resumen la ley y los profetas, para decir, de ahí hacia allá no hay más nada. Entonces, lo que el Señor quiere es que nos amemos. Por eso el mandamiento de Jesús el día de la última cena a sus apóstoles es el mandamiento del amor: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero Jesús manifiesta también en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan otro deseo que es extraordinariamente fundamental, y es la unidad en la diversidad. Todos somos diversos, todos somos diferentes. Dios quiso que todos los seres humanos tuviéramos características diferentes, caracteres diferentes, culturas diferentes, ¿cierto? Tanto que hay un dicho por ahí que expresa que cada cabeza es un mundo, y eso es cierto. Cada cabeza es un mundo, pero a pesar de esas diferencias, somos hermanos, y Dios quiere que, como somos hermanos, nacidos de un solo Padre, el del cielo, que nos dio la vida, pues entonces vivamos en la unidad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, el amor, la unidad, la salvación, la fraternidad, es voluntad de Dios. El bien, la vida eterna, bueno, realmente todo podríamos incluirlo ahí. La voluntad de Dios, podríamos decir, es el reino de los cielos, que es la petición central de todo el Padre Nuestro, y que de ahí se desglosan todas las demás realmente, porque todo está condensado en esa expresión de pedir que venga a nosotros el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino.
venga a nosotros tu reino. Entonces esa es la voluntad de Dios, que se implante el reino de los cielos, un reino de amor, un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de libertad, un reino de paz, que nos lleve a todos a mantenernos en unidad y que todos de la misma manera obtengamos la salvación. Dios no quiere que ninguno se condene. Dios no quiere perder a ninguno. Si por alguna cosa sufre Dios, y por eso es que manda a su Hijo al mundo para que nos salve, si por alguna cosa sufre Dios, es precisamente por nuestros pecados y por nuestra falta de conversión. Y por eso cuando Jesús llega anunciando el reino de los cielos, después de decir el reino de los cielos está cerca, y dice conviértanse y crean en el evangelio, porque la conversión lleva a la aceptación de Jesús en el corazón, obtenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, somos purificados en la sangre del Cordero, pasamos a ser hermanos con todos los que son parte de la iglesia, se vive la unidad, se vive la fraternidad, se vive el amor y por tanto juntos nos salvamos, juntos nos salvamos. Eso es clarísimo. Entonces, en esto que les he dicho se resume lo que significa la voluntad de Dios. Ojo con pensar, y por favor les ruego que lo corrijan, ya me lo han escuchado. Ojo con pensar que la voluntad de Dios es el mal. No, la voluntad de Dios no es el mal para nadie, porque de Dios que es totalmente bueno, infinitamente misericordioso, no puede salir el mal. Dios no es generador de mal. Dios es generador del único y verdadero bien, del bien total. El mal procede de otro lado y nos hace daño y nos destruye. De Dios no viene el mal, ¿sí? Aquí quiero aclarar una cosa, ¿cierto? Y ya voy pasando aquí a Jesús. Jesús hace la voluntad del Padre. Entonces, en este punto quiero enseñarles algo. Cuando nosotros escuchamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos antes de que lo agarren preso para ir a condenarlo a muerte, Jesús siente muchísimo miedo, está al borde del temor, de la angustia, y le pide a sus discípulos que lo acompañen para orar, y sus discípulos se quedan dormidos porque no entienden lo que está pasando ni lo que va a pasar, como nos pasa muchas veces a nosotros, no sabemos lo que sucede. Y Jesús se lo lleva a orar y él sí se aleja como a un tiro de piedra, dice la palabra, y se pone a orar, se arrodilla ya en medio de ese huerto en la oscuridad de la noche y comienza a orarle al Padre del cielo con tanta angustia y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y le dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros podríamos pensar que la voluntad de Dios, cuando Jesús le dice no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la voluntad de Jesús en ese instante era salir corriendo, no soportar ese trago amargo. Si es posible, haz pasar de mí este cáliz, no me dejes beber este cáliz. Se pueden utilizar muchas frases que quieren significar lo mismo, ¿no? Aparta de mí este cáliz, si es posible. Entonces pensamos que la voluntad de Jesús era que no sucediera esa pasión, y al decir no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces sería que Dios quería que Jesús muriera de esa manera, que fuera masacrado, que fuera flagelado, que fuera condenado a muerte con un juicio injusto, que fuera crucificado. No. Y entonces uno dice: ay, pero todo ese mal que Dios quería en su voluntad que sufriese Jesús, y por eso a veces interpretamos mal cuando decimos que las personas sufren, ¿no? Que viven accidentes, que se enferman porque era la voluntad de Dios. Ay, mijito, esa era la voluntad de Dios,
que lo descuartizaran, que le volaran la cabeza, que lo degollaran, Esa era la voluntad de Dios. Usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Ojo, no, porque entonces estamos diciendo que Dios es Dios es un macabro. Dios es un psicópata. Está pero mal, ¿no? No. La voluntad de Dios era salvar a la humanidad, condenar a Jesús a muerte injustamente, flagelarlo, maltratarlo, crucificarlo en la cruz, condenándolo por un pecado que nunca cometió. Eso fue voluntad de los hombres. Ellos maquinaron, movidos, tentados por el maligno, y decidieron matar a un inocente. Pero eso no era voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue usar esa miseria y esa desgracia humana para, a través de Cristo, transformarla en salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con el mal que cometemos los hombres? Lo transforma en salvación. Cuando alguien me hace sufrir a mí, el mal que esa persona me hace para hacerme sufrir no es voluntad de Dios. Lo que es voluntad de Dios es que me mueve en el Espíritu Santo para que yo ese sufrimiento, eso que debo soportar de aquel que me está haciendo daño, yo lo asocie a la pasión de Cristo para salvar a la humanidad. Que la enfermedad, ese cáncer terrible que estoy viviendo, esa enfermedad espantosa que me tocó soportar por tantos años, esta enfermedad crónica de diabetes, de tensión, de problemas del corazón, lo que sea, este sufrimiento que me produce esa enfermedad que es mal proveniente de la fragilidad humana, yo lo asocie. La voluntad de Dios consiste en que yo asocie ese sufrimiento a la pasión de Cristo para salvar a la humanidad. Luego, ¿realmente a dónde va todo? Ese sufrimiento que no puedo, lamentablemente, y que muchas veces Dios permite porque así es la fragilidad humana y así somos los seres humanos, lamentablemente, que le hacemos daño a la gente. Ese sufrimiento que a veces no puede pasar de largo en mi vida, yo como buen cristiano lo tome y diga: Señor, te ofrezco este sufrimiento, te ofrezco este dolor, te ofrezco esta angustia. Si esto sirve para salvar a alguien, sálvelo. Así sea aquel verdugo que me está haciendo daño, sálvelo, Señor, sálvelo. Y esa sí es la voluntad de Dios, porque estamos cambiando la realidad del mal en una realidad del bien. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús toma su cruz, reconoce que no se puede escapar de ella, que Él tiene que dar testimonio del amor de Dios. La voluntad de Dios era que Jesús, en medio de ese mal, en medio de ese dolor, en medio de esa desgracia, en medio de ese maltrato, en medio de esa injusticia, Él pudiera mostrar el amor maravilloso de Dios Padre. Que Dios Padre era misericordioso, y por eso las palabras de Jesús van en gran mayoría dirigidas a: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos me abandono. ¿Sí ven? Entonces, Jesús perdona, Jesús sana, Jesús derrama su sangre para el perdón de los pecados. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Bondad, bien. Tengo sed de la fe de esta gente, tengo sed del amor de esta gente, tengo sed de conversión de esta gente. ¿Ven? Entonces, todo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí?, busca el bien para todos aquellos que eran los malvados. Entonces, cuando Jesús hace la voluntad del Padre, Jesús hace la voluntad del Padre en una obediencia total. ¿Ya? En una obediencia total. Es extraordinario eso. Dice San Pablo que Jesús obedece al Padre, ¿sí?, hasta la muerte, y muerte en cruz. Es extraordinario. Jesús también dice por allá
en el Evangelio de San Juan, creo que es el capítulo 8, en el diálogo con la samaritana allá en el pozo de Jacob, donde va a sacar agua y habla con la samaritana y le dice: yo soy el agua viva. Jesús, cuando sus discípulos llegan a traerle la comida, les dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Miren eso, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Ahí nos muestra que el alimento, y eso nos va saltando hacia la otra petición: danos hoy el pan de cada día, el alimento de cada día, ¿no? Y nos hace ir, pero no nos vayamos a adelantar, nos hace ir hacia esa frase que dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, cuando pedimos el alimento, eso es ya tema del otro. Cuando pedimos el pan de cada día, dánoslo hoy, estamos pidiendo también ese alimento, ¿no? Bueno, no me salgo del tema. Entonces Jesús hace la voluntad del Padre. Jesús está tan compenetrado con la misión que el Padre lo mandó a hacer, que entonces hace la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre era solo que Jesús muriera en la cruz? No, la voluntad del Padre era el amor, la voluntad del Padre era la verdad, la voluntad del Padre era la justicia, la voluntad del Padre, como les digo, era el reino de los cielos, la voluntad del Padre era la salvación de todos los hombres. La voluntad del Padre, que es la salvación del universo entero, que es que Cristo sea cabeza de todos, ¿cierto? Esa voluntad del Padre también es voluntad para nosotros los discípulos. Entonces, por eso el punto C: los discípulos pueden hacer la voluntad del Padre. Claro que sí. Y por eso Jesús nos plantea que para nosotros hacer la voluntad del Padre, por eso nos pone a pedirlo en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, allá vea, en la tierra, es decir, entre nosotros los humanos, entre la humanidad, hágase tu voluntad en la tierra. Y entonces eso es ya más concreto, eso es ya más palpable. ¿Y cuál es la voluntad del Padre en la tierra? La extensión del amor, la caridad, la misericordia, la compasión, la defensa de los más desvalidos, el tender la mano al caído, el dar de beber al sediento, el dar de comer al hambriento, el vestir al desnudo, el perdonar al hermano, que es una de las peticiones que aparece por allá más abajo. Eso es voluntad del Padre. Voluntad del Padre es más concreto. Por tanto, la voluntad del Padre para nosotros los humanos se condensa de una manera extraordinaria en los mandamientos, en las obras de misericordia. Allí encontramos la voluntad del Padre para que la vivamos de forma concreta nosotros los humanos. Cuando tú te acercas a Dios para que Dios te ayude en tus necesidades, pero tú no vives la voluntad del Padre, no vives la voluntad del Señor, ojo, tienes que ponerte a pensar lo que vas a pedir. No puedes estar siendo tan descarado. Perdónenme la expresión tan fea, pero sí, definitivamente uno es un descarado. Dios, que es amorosísimo con nosotros y tierno, y Él nos va tendiendo ahí la manito y dirá: uy, ¿será que algún día se va a dar cuenta de lo vagabundo que es? Viene a pedirme que lo ayude, viene a pedirme que lo salve, viene a pedirme que le ayude en el negocio, viene a pedirme prosperidad, viene a pedirme salud, viene a pedirme que le ayude a conseguir una esposa buena, viene a pedirme que le dé hijos, viene a pedirme que le dé un esposo bueno, un trabajo bueno, que pueda pasar en la universidad, que pueda conseguir la casita, que pueda comprar el carrito, la moto para transportarse, la bicicleta, el patín, lo que sea que usted vaya y le pida al Señor. Pero tú te has puesto a pensar que cuando rezas el Padre Nuestro, mientras le estás pidiendo al Señor, le dices: hágase tu voluntad en la tierra, y yo que estoy en la tierra no estoy cumpliendo la voluntad, no estoy llamando a mi hermano, estoy diciendo mentiras, estoy viviendo en fornicación con mi novia o con mi novio,
No, estoy viendo pornografía, me estoy masturbando, no paro de hablar en doble sentido, estoy actuando indebidamente, ¿cierto? ¿Estás haciendo eso? ¿Estás haciendo eso y le estás pidiendo a Dios que te ayude? Ojo, ojo. A mí me parece que eso está complicado. Ahí en este sentido tenemos que concretarnos. Los discípulos del Señor pueden hacer la voluntad de Dios y para eso se nos dieron los mandamientos y las obras de misericordia. Clarito, hay que concretarlo en esto. Voluntad del Padre no se queda por allá etéreo. Es que Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué me toca a mí? A ti te toca vivir en santidad. Si quieres que se haga la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Los santos viven en el cielo en santidad. Los ángeles que le sirven al Señor viven con el Señor en santidad, ¿verdad? Y entonces en el cielo se está cumpliendo la voluntad de Dios, que también en el cielo decía el padre Baena, en paz descanse, un extraordinario biblista, director espiritual, decía que al cielo no se va a descansar, al cielo los santos van a trabajar, ¿no? Y entonces nosotros le decimos descanse en paz, así sea. Claro que ese descanso en paz no quiere decir que uno se va a cruzar de brazos a rascarse allá, le ponen una silla, no, para que pues pueda vivir feliz. No. Claro que vive feliz, pero no en una silla sentado mirando para el cielo solamente. No. Estamos trabajando y nos hacemos felices y nos sentimos felices en el cielo, salvando más almas, sacando almas del infierno, robándole las almas al diablo que se quiere quedar con las almas y quiere hacer que todos se condenen como él se condenó. Entonces, ojo, nosotros los discípulos podemos hacer la voluntad del Padre. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Mi vida tiene sentido, dice una canción, cada vez que vengo aquí y te hago mi pedido de no alejarme de ti. ¿Cierto? María cumplió la voluntad del Padre. Hágase en mí según tu palabra, por ejemplo. María, los santos vivieron la voluntad del Padre. Es extraordinariamente maravilloso. Así que nosotros también tenemos que tratar de vivir la voluntad del Padre. Bueno, quería encontrar una canción. Bueno, es muy difícil ponerme a encontrar una canción que se adapte a este momento de la palabra. Bueno, quería hacer como un break, pero un espaciecito de tiempo entre uno y otro tema. Bueno, ya vamos entonces para el segundo ítem de hoy, pero es la cuarta petición en el Padre Nuestro. Y con esta cuarta petición en el Padre Nuestro comenzamos las peticiones que se refieren ya directamente a nosotros. Hemos dejado las tres que se refieren a Dios y ahora nos vamos a dedicar a las peticiones que se refieren a nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la más larga y va condicionada. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, será la cuarta. Bien. Ahora, entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y entonces, danos, lo dividí a, B, hoy, C, nuestro pan de cada día. Nosotros somos muy pedigüeños. De hecho, el Señor nos enseñó a pedir. El Padre Nuestro se puede decir casi que es una permanente petición a Dios. ¿Cierto? Bueno, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá.
Vamos por partes. Primero pongámonos a pensar qué es el centro de esto. Cuando nosotros danos hoy nuestro pan o el pan nuestro de cada día, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué es lo central ahí que pedimos? Pues lo central que pedimos es el pan, ¿cierto? Lo central que pedimos es el pan. Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál pan? ¿Qué se entiende aquí en el Padre Nuestro por pan? Y entonces, ciertamente, le estamos pidiendo pan material. El ser humano, si se preocupa por algo, es por comer. Si algo lo mueve, lo empuja, es el hambre. Hasta a veces, tristemente, los pobrecitos que están pasando mucha hambre tienen que robar para poder comer, o rebrujan entre la basura para poder hallar algo para comer, o piden para comer. El hambre es terrible, definitivamente, y es uno de los males más complicados que hay en el mundo, porque a pesar de vivir en países tan ricos como el nuestro, mucha gente pasa necesidad y pasa hambre, a veces con una sola ración al día, a veces sin raciones al día de alimento. Entonces, ciertamente, cuando decimos el pan de cada día o nuestro pan, nos estamos refiriendo en primer lugar al pan material. A Dios le pedimos el pan material, es una de las primeras necesidades del ser humano. Si no comemos, nos podemos morir. Pero se puede ampliar este significado de nuestro pan, porque, como les decía hace un momento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso decimos que la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo son también alimentos espirituales. Luego, cuando le pedimos al Señor del cielo que nos dé nuestro pan, aparte de pedirle el pan material para llenar esta barriga, que definitivamente con esta pandemia se me ha crecido mucho, que no hay mucho donde hacer ejercicio, espero que a ustedes no. Hay que ponernos a hacer más dieta todavía. Aparte del alimento material que necesitamos todos los días, pues necesitamos también alimentarnos espiritualmente, porque el hombre espiritualmente se debilita. Si no tiene alimento espiritual, si no tiene palabra de Dios, si no tiene oración, si no tiene el cuerpo y la sangre de Cristo, pues definitivamente se va a sentir debilitado, sin sentido, agobiado, entristecido, amargado. Y creo que es de los males más grandes que en estos momentos está viviendo el ser humano. ¿Sí? Interiormente está deshecho, perdido. Bien. Las antiguas versiones que interpretan esta palabra en muchos sentidos nos confirman que esta petición es de difícil interpretación, porque se puede decir que con el pan nuestro se piden realmente muchas cosas, pero lo podemos decir y podemos resumir lo que se piden esos dos alimentos, el pan material y el pan espiritual, ¿cierto? ¿Quiénes son los que oran de esta manera? ¿Quiénes son los que piden? ¿Sí? Nosotros. Esta expresión, ¿cierto? Esta expresión nuestro, danos hoy el pan nuestro, el pan nuestro. El sujeto de esta petición, y sobre todo también aquí el danos, el verbo, ¿cierto? Y el pronombre, danos, verbo, pronombre, nosotros, nuestro, ¿sí? Nos indican que el sujeto que pide, aunque sea uno, está pidiendo por todos. Luego la oración la hace uno por todos o todos por todos, ¿no?
no es por mí, ¿sí? Es por ti y por mí, es decir, por nosotros. Danos hoy nuestro pan. Y ese pareciera, esa forma de decirlo, no sé qué forma gramatical es, ¿cierto? Esa forma, danos hoy nuestro pan, es como si ya lo mereciéramos, como si fuera propiedad nuestra, es ya nuestro pan. Danos hoy nuestro pan. Es mío, Señor, te pido el pan mío, el pan que me toca hoy, el pan que me corresponde hoy. Es bonito eso. Algunos exégetas dicen que el sujeto de esta petición son los discípulos itinerantes o los discípulos caminantes llamados a evangelizar por los diferentes pueblos, que el mismo maestro les había pedido no llevar alforja, ni dinero, ni comida, sino que se confiaran plenamente al Señor, que al lugar donde llegaran les tenían que dar el alimento, porque el obrero merece su salario. Entonces se refiere también a ellos. Pero también es la petición confiada del hombre necesitado, del hombre que se confía en Dios, del hombre que le recomienda lo más esencial y básico que tiene un ser humano, que es el alimento físico para mantener su vida y el alimento espiritual para mantener su espíritu. Bien, es importante que entendamos eso, ¿cierto? En el libro de los Proverbios, por ejemplo, nos encontramos con esta frase: 2 cosas te he pedido a ti, no me las niegues mientras viva. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme solo el pan necesario. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo: ¿quién es el Señor? No sea que necesitado del pan robe y abuse del nombre de mi Dios. Entonces, no me des ni riqueza ni pobreza, dame solo el pan necesario. Con esto nos vamos a estas expresiones, al hoy y al de cada día. Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. No me des más. No me des el pan de un año como el de aquel ricachón que tenía y los campos produjeron mucho alimento, mucha cosecha, y dijo: ¡ay, qué bien! Mandó tumbar los graneros viejos, construyó nuevos más grandes y dijo: ahora sí, almacenaré todo en estos graneros, me echaré, comeré, beberé y disfrutaré por muchos años. Puedes estar tranquilo. Y el Señor le dice: necio, esta noche te van a pedir la vida. ¿De quién será todo lo que ahora tienes? Entonces, por eso el Señor nos invita a que no pidamos más de lo necesario, ¿cierto? A que pidamos hoy, danos hoy el pan de cada día, el pan cotidiano, el pan que hoy necesito. Ojo, pero también podemos ampliar más este tema del pan. El pan. Hemos hablado del pan espiritual y hemos hablado del pan físico para fortalecer nuestro cuerpo. Pero en ese pan, en este pan que le pedimos al Señor, ustedes y yo sabemos que no solo necesitamos alimento. Realmente lo que al Señor le pedimos, y podemos ampliar esa petición un poco más, es: dame, Señor, hoy todo lo que necesito para cada día. ¿Sí? Entonces, hoy, por ejemplo, necesité unos zapatos. Y los necesito porque los que tengo ya no me sirven. No es el cuento de la señora en
emperifollada o de la vanidosa, que entonces como mañana es la fiesta del perrito de la casa, porque supuestamente tiene un año de estar en su casa, entonces vamos a hacer fiesta, y entonces mañana, aunque tengo 20 pares de zapatos y 50 camisas y 200 vestidos y un par de zapatos para cada camisa, entonces voy a comprarme otros para que me vean que estoy estrenando. No, a ver. No, lo necesario, mi ropa necesaria, mi alimento necesario, mi medicina necesaria, mi descanso necesario. ¿Sí? Es eso. Es eso, es cuando hablamos del pan, aquí se encierra todo lo básico, fundamental que el ser humano necesita para vivir, y nosotros necesitamos para vivir una casa, necesitamos para dormir una cama, necesitamos para vestirnos una cierta cantidad de ropa, necesitamos unos zapatos. De pronto en este tiempo donde lamentablemente debemos vivir pendientes del reloj, pues al menos un relojito chichipatosito de esos que compramos por ahí de 30,000, 50,000 pesos, 20,000 pesos. Importante es que me dé la hora, ¿cierto? Que necesito para estudiar un cuaderno, un lapicero, un libro, y que podamos conseguir lo que necesitamos básico para vivir. Es que dicen que pobre no es el que no tiene, sino el que necesita demasiado. La pobre viejecita, el cuento de la pobre viejecita, el poema de la pobre viejecita que no tenía nada que comer, y entonces sino que en su alacena había pan, huevos, leches, quesos, frutas, verduras y todo lo que uno se pudiera imaginar, y no tenía la pobre viejecita nada que ponerse, sino vestidos, faldas, blusas, zapatos, chalecos, camisas, bueno, de todo lo que se imagina uno que una persona necesita para vestirse. Entonces no al estilo de la pobre viejecita. Ay, yo soy tan pobre, yo soy tan miserable, yo no tengo nada. Hay gente que tiene y se queja. Uy, ¿usted no será uno de esos? ¿Usted no será uno de esos tan tacaños y tan miserables, de esos que hay que darles en el codo para que suelten la mano y ni así se ponen una armadura aquí en el codo para que nadie les pueda pegar y suelten? Espero que no. Ojo. A la vez, cuando pedimos el pan nuestro y que estamos incluyendo a la comunidad, entonces ese nuestro, como incluye a los otros, implica que yo, que de pronto pude obtener hoy pan y tengo suficiente para mí, para mi familia, pues entonces le comparta al que no tiene. Y es ahí donde sale la solidaridad. Es ahí donde nace la solidaridad, la caridad con el hermano, la obra de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ayudarle a comprar las medicinas que no da el sistema de salud, llevarlo al médico, gastarle tiempo, ¿verdad? Visitar al preso, animar al preso, motivar al preso para que sea diferente, para que cambie, para que no siga aprendiendo el crimen y más bien abandone el crimen y se vuelva bueno. Todo eso es fundamental, esencial y necesario. Por eso cuando hablamos del pan nuestro, el Señor a la vez nos está invitando a ser solidarios, a ser caritativos, a compartir. Y eso es lo que yo quería hacer el jueves pasado, el sábado pasado, con la procesión de Santa Mónica, y buscar el mercadito para los pobres. Nunca dejen de pensar en los pobres. Yo no puedo dejar de pensar en los pobres y quiero enseñarles que nadie es tan pobre que no pueda dar nada. Gracias a los que dan el mercadito. Yo sé que muchos de ustedes son de los generosos que han dado. Y si de pronto hay por ahí uno que no da, que es durísimo de aquí, que tiene y no da, ojo,
mejor que vaya moviendo la manito por allá dentro del bolsillo y comience a dar de a libritas de arroz al menos, ¿no? Azuquita, aceitico, panelita, porque tenemos mucho necesitado en estos momentos, ¿no? No se quejen tanto, no hagan que vénganos todo en tu reino, ¿no? Venga en mi reino todo. Hay que ser cuidadosos, hay que siempre dar, compartiendo, ojo, compartiendo, ¿ya? Si el Señor te da la gracia de ser un buen administrador, de tener bienes materiales, de crecer en tu empresa, si el Señor te da eso, no te olvides de los pobres. No es en diciembre, oigan, o ustedes comen solo en diciembre. ¿Ustedes no comen todos los días? ¿No comen todos los días? ¿No se visten todos los días? ¿No beben agüita todos los días? ¿No? ¿No se bañan todos los días? Uy, si no se bañan todos los días, ¡guau! Entonces, las personas que tenemos a nuestro alrededor y le vemos necesitados, tenemos que intentar tenderles la mano hasta donde podamos. Eso sí, tratando de evitar que abusen de nosotros, que muchas veces hay algunos que se nos vuelven holgazanes o que se nos vuelven viciosos y agarran la costumbre de estar pidiendo más de la cuenta y comienzan en nuestra puerta a desesperarnos y entonces nos agarran de cajoncito. Uno tiene que ser bueno, pero también tiene que ponerle disciplina a las personas. No, hay algunos que uno les da la mano y quieren agarrarle el codo. Tampoco hay que abusar. Entonces, miren todo esto. Hoy, para terminar, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Se refiere, muchas veces se puede referir al hoy de Dios, al hoy de la salvación, al hoy del tiempo kairos, del tiempo de salvación. ¿Sí? Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero también se interpreta como el hoy del tiempo cronológico, porque así como recibimos pan material, ¿cierto? Y lo necesitamos hoy, como lo vamos a necesitar si estamos vivos mañana, ¿sí? Mañana también vamos a sentir hambre, pasado mañana. Hoy sentimos hambre, si alguno no ha comido seguramente y desde el almuerzo no prueba bocado, yo lo tengo aquí aguantando hambre porque me estoy demorando. Entonces, debe estar sintiendo hambrecita, ¿sí? Todos necesitamos pan, entonces, diariamente. Hoy necesitamos comer, mañana necesitamos comer. El Señor nos enseña a confiar en Él y a entender que Él, que es bueno con los pájaros que no siembran, ni ciegan, ni comen todos los días, que viste a los lirios con vestidos majestuosos y colores majestuosos, a las flores. Mire esta flor tan hermosa que yo tengo aquí, si la alcanzan a ver, esta florecita, es natural, me la regalaron. Por allá unos amigos de un vivero que son amigos míos, me fui a comprar unas cosas y me regalaron estas florecitas. Dios los bendiga a ellos, les ayude. Entonces, si estas flores se ponen tan hermosas, esas rosas que me regalaron, que están allá adornando el Santísimo, son tan hermosas y Dios las viste con colores tan espléndidos y con texturas tan suaves. Uno toca estos pétalos y son muy, muy suavecitos, muy agradables. Imagínense cuánto no hará el Señor por nosotros, que somos más que las flores, más que los pájaros del campo. Es también una confianza en el Señor. Dame hoy el pan nuestro de cada día, porque necesitamos hoy tenerlo. Así que, mis hermanos, el Señor es maravillosamente bueno. El Señor es extraordinario. Que cada vez que recemos el Padre Nuestro, no lo recemos por rezarlo, no lo recemos de una forma mecánica, sino que realmente, aunque lo vamos rezando a un ritmo normal, también vayamos haciéndonos conscientes de qué es lo que estamos pidiendo en cada una de las peticiones.
pero que si en algún momento tenemos la oportunidad de sentarnos a meditar y a contemplar esta oración maravillosa que nos enseñó el Señor, lo hagamos sin escatimar esfuerzos, porque entonces el Señor nos revelará más su amor y la profundidad de esta extraordinaria oración. Muy bien. Gracias por la atención. Terminemos con la oración final a Santa Mónica. Oh Dios Todopoderoso, que observaste las devotas lágrimas y ruegos de Santa Mónica y le concediste por sus oraciones la conversión de su marido y el regreso penitente de su hijo Agustín, concédenos la gracia de implorarte también con verdadero celo, para que así podamos obtener como ella la salvación de nuestras almas y la de nuestros allegados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Realmente muy contento de poder estar compartiendo con ustedes todas estas cosas. Mañana martes tenemos la 8ª charla. Son 8 charlas del Padre Nuestro, o sea que mañana terminaremos las otras 3 peticiones que tenemos del Padre Nuestro. Nos quedan, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nos quedan esas 3 peticiones, mañana las sacaremos para el miércoles. Mañana es martes, el miércoles hacer un momento de oración, una semivigilia, 2 horitas. Los voy a invitar a que nos motivemos a orar. Si el hombre ora, se pone en disponibilidad con el Señor, realmente Dios lo bendice. Así que ánimo, mis hijitos, a orar.